Psicología experimental. La psicología experimental es una corriente que estudia los fenómenos psicológicos utilizando una metodología experimental basada en la observación. Garantiza una práctica científica e implica la observación, manipulación y registro de las variables que afectan a un objeto sujeto de estudio. Los psicólogos experimentales están interesados en estudiar el comportamiento humano por medio de la manipulación de variables en situaciones controlables y en ambientes no naturales que afecten o influyen en la conducta. Fechner fue uno de los pioneros en el uso de lo experimental al intentar probar la relación entre magnitudes físicas y sensoriales. Esto fue en el año de 1860. Sin embargo, en el año 1879, Wundt consideró uno de los fundadores de esta corriente y fue el que creó el primer laboratorio de psicología experimental. Con su surgimiento en el siglo XIX, la psicología comienza a centrarse e interesarse en el estudio de fenómenos observables, dando lugar así a una ciencia empírica, basada en la observación y la experiencia de los sucesos. Más tarde, utilizaría métodos e instrumentos rigurosos para llevar a cabo las mediciones en sus investigaciones. La psicología experimental surge en Alemania como una disciplina moderna con Wundt, quien creó el primer laboratorio experimental en 1879 e introdujo un enfoque matemático y experimental en las investigaciones. Otros autores fueron Charles Bell, Ernest Heinrich Weber y Oswald Kulp. La psicología experimental considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio de este método, y este método implica la observación, la manipulación y el registro de las variables dependientes e independientes, para poder describirlas y explicarlas en función de su relación con el comportamiento humano. Este método tiene como objetivo identificar las causas y evaluar las consecuencias que se encontraron entre las distintas variables. La experimentación se lleva a cabo en un ambiente controlado, como lo es un laboratorio, donde el experimentador puede manipular las variables. El experimentador es el que crea las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el estudio. El experimentador manipula las circunstancias para controlar el aumento o la disminución de la variable independiente, para poder describir por qué se produce la situación o el cambio. Las características de la investigación experimental son las siguientes. Los sujetos se disponen aleatoriamente formando grupos equivalentes, dando lugar a una equivalencia estadística para que las diferencias entre los resultados no sean debidas a diferencias iniciales entre los grupos de sujetos. Existencia de dos o más grupos o condiciones para poder llevar a cabo la comparación entre ellos. El manejo de una variable independiente en forma de distintos valores o circunstancias. Medir cada variable dependiente asignando valores numéricos para que el resultado pueda ser evaluado y así hablar de una investigación experimental. Disponer de un diseño con el que se pueda controlar en la mayor medida la influencia de las variables extrañas y para evitar que los resultados se vean afectados por ellas. También el uso de la estadística inferencial para poder realizar generalizaciones de la investigación. Fases de un experimento. 1. Planteamiento del problema. Elegir el problema que se va a investigar dependiendo de lo que se quiere estudiar. Las preguntas de investigación tienen que poder resolverse por medio del proceso experimental. Formulación de hipótesis. Las hipótesis son los enunciados que se formulan y que anticipan los resultados que se podrían obtener de la investigación. También se relacionan como mínimo dos variables y deben ser descritas en términos empíricos, pudiendo ser observadas y medibles. Realización de un diseño adecuado. Con el diseño se plasma el procedimiento o el plan de trabajo del investigador, el cual indica lo que se va a hacer y cómo se va a llevar a cabo el estudio, desde las variables implicadas a la asignación de los sujetos de los grupos.